José Luis Castillo Batallas. Nace en Quito el 10 de mayo de 1937. Su infancia y adolescencia transcurre en el pensionado Borja, pasando por el Colegio San Gabriel, luego por el Mejía y culminando en el Colegio Pichincha. Desde muy joven, su simpatía y gusto por el periodismo lo llevan a la Universidad de La Plata, en Argentina, donde consiguió el título de periodista. La formación de Pepe Luis transcurre entre la política y la fiesta brava. Pepe Luis empieza a ejercer su periodismo recorriendo Radio Cordillera, Radio Quito, Nacional, Gran Colombia, entre otras, e incursiona en la televisión en el desaparecido Canal 6 de la ciudad de Quito y varios más. En el campo de la política fue director de Radio Nacional en el gobierno de Otto Arosemena. Fue ministro de Comercio Exterior en el gobierno de Velasco Ibarra, director de campaña de Sixto Durán Ballén, jefe de Relaciones Públicas en el Triunvirato Militar, secretario particular en la alcaldía de Gustavo Erdoiza. También se desempeñó como ministro de Comunicación en la presidencia interina de Fabián Alarcón y fue fundador de la Asociación de Periodistas Taurinos del Ecuador. A su reconocimiento como un hombre de comunicación, se le ha otorgado el premio periodístico por parte de la Unión Nacional de Periodistas en 1971. Recibió la condecoración de Rey de España al Mérito Civil, una medalla de oro por el municipio de Quito. Su paso por las principales plazas del mundo lo consideran uno de los mejores periodistas taurinos de los últimos tiempos. Hombre de principios, esposo ejemplar y gran padre de familia. Esta noche repasaremos el pasado y el presente mientras nos preguntamos, ¿qué pasó con José Luis Castillo? ¿Qué pasó con usted, José Luis? ¿A qué está dedicado? Bueno, buenas noches primero. Ahora estoy jubilado. Estoy escribiendo un libro sobre todo lo que he podido ver en el periodismo, resumido en dos campos. El taurino, que fue mi gran pasión, y en el político. A eso estoy dedicado y espero volver en muy poco tiempo a mantener en Radio Sonorama un programa de opinión. Muy bien. O sea que la televisión le sigue picando y la radio le sigue picando ese bichito de comunicación. La radio sí, la televisión también, pero estoy más en radio que en televisión. ¿Su salud cómo se encuentra? Gracias a Dios, muy bien. ¿Todo bien? ¿Hace deporte? ¿A qué se dedica en las mañanas? No todos los días, pero sí camino. Superé un grave problema, un grave accidente. Me operaron 2 veces del cerebro. No me arreglaron. Sí, subimos... Algo pudieron componer, pero no más. Sí, así es. Supimos que estuvo a punto de perder la vida en un accidente de auto. ¿Cómo es un día en la vida de Pepe Luis Castillo? ¿Cómo es? Bueno, yo me levanto, para mí, ya no tan temprano como solía levantarme cuando salía a hacer ejercicio a las 6 de la mañana. Ahora me levanto 7:30, 8. Leo el periódico, desayuno, sigo escribiendo, voy al almuerzo, o sea, a la hora de almorzar, a la tarde después de almorzar, sigo escribiendo hasta poder ver alguno de los noticieros de televisión del país. Veo 1 o 2 canales, no más, y después de eso veo la televisión de Colombia o veo la televisión española. ¿Y su familia cómo está? Muy bien, afortunadamente muy bien. ¿Qué tal es ser abuelo? Bueno, es una experiencia única, ¿no? Cuando usted pase por ese estado, lo va a poder corroborar. Tengo 5 nietos y tengo 2 bisnietos. Los nietos todos son ya personas de 22, 23 años. ¿Cómo fue su niñez, Pepe Luis? Mi niñez fenomenal. Cuéntenos. A ver, yo nací en un barrio que fue un hermoso barrio de Quito, y qué pena decir que fue porque ahora creo que no lo es tanto. Yo nací en La Tola, en la calle León,
una calle angosta de piedra, con balcones muy floridos, en una época en la que en ese barrio vivía mucha gente que se destacó en los más diversos órdenes, en el deporte, en el orden público, en los toros, en el boxeo, en fin. De política también. Sí, un poco menos quizá en política, pero una zona, estamos hablando de un Quito diminuto en ese entonces, ¿no? Tendríamos que retroceder apenas 80 años. ¿Y su infancia en la escuela, el colegio, la adolescencia? Estudié en el pensionado Borja. Teníamos ya no rector, porque ya había dejado de serlo, Monseñor Pedro Pablo Borja, que era un hombre tremendamente exigente, muy severo, muy disciplinado. Te pasaban las mañanas revistas de aseo cuando llegabas al colegio, a la escuela, y cuando había alguna falla en los zapatos o en las uñas de las manos, te levantaba de las patillas, que produce un dolor muy acentuado. Luego fui al Colegio San Gabriel, del que me expulsaron por contar cachos colorados. ¿Qué tan colorados eran esos cachos? Para nada, yo soy malísimo contando cachos. ¿Y por qué no nos cuenta un cacho de esos colorados? O contando un chiste, un verdadero desastre. Y entonces eso produjo un incidente y me salí del colegio y me fui al Colegio Mejía a verle al Pupo Fierro, que era amigo de mi padre. Famoso Pupo Fierro. Y me matriculé en el Mejía. Ahí estuve un año, pero mi madre presionó mucho para salir del Mejía, porque como yo había llegado como caucho del San Gabriel, había 3 y 4 trompizas diarias. Ya. Usted era buen... Entonces, cuando se pelea, se da, pero también se recibe. Ya. Entonces, llegar a la casa con los moretones y las manos lastimadas no era precisamente agradable, ¿no? Ya. Y fui al Colegio Pichincha, en donde me gradué de bachiller. ¿Cuál es la mejor faena de su vida, Pepe Luis? Bueno, hay muchas y la que variadas. usted considere la mejor faena de su vida. La mejor faena se produjo un 5 de enero del año 1963. Fue el día que yo me casé. Ah, qué bien. Bravo. ¿Será porque aquí está la señora que está escuchándonos o porque fue su faena mismo? Yo creo que fue el mejor paseillo que he hecho en la vida. ¿Y la peor cornada? La peor cornada, el accidente. El accidente. El accidente del que no supimos nunca quién fue el que nos embistió, el que nos tiró al aire y el que produjo la necesidad de hacerme bueno, no me hice yo, de ser objeto de 2 operaciones del cerebro. Uh-huh. Pero el cerebro, digamos, ¿en qué sentido? Tengo 4 orificios en el cráneo, 2 de cada operación. La una dentro de características, si cabe, normales de acuerdo al accidente. Y la segunda sí de emergencia, esa casi debido a muerte. ¿Usted es un periodista taurino o un periodista completo? Bueno, yo he hecho en el periodismo de todo, pero me incliné mucho por los toros, que ha sido mi gran pasión. Estudié periodismo, lo hice en Argentina y he tenido ocasión de cubrir en todos los órdenes de la actividad pública. He sido director de emisoras de radio, fui director de la Radio Nacional en el gobierno de Otto Arosemena. Pesó más en mi ánimo y en mi actividad el periodismo taurino. Y ya volvemos para saber más aquí en qué pasó con José Luis Castillo. Continuamos reviviendo la vida de José Luis Castillo. Hemos conversado de su vida, su familia,
Vayamos por su paso por la radio allá por 1966, en Radio Nacional. El gobierno de Otto Arosemena, ¿cuál fue su relación con él? Bueno, el presidente Arosemena era un hombre de un trato excepcionalmente cordial, amable, buen chiste, buen trago. Los días viernes generalmente los periodistas nos reuníamos a tomarle declaraciones en ese tiempo a mano o cuando más con una grabadora, y no de las pequeñas, sino unas más, de carrete, más o menos grandecitas, y siempre había un ceviche y después un whisky, a veces un juego de 40. Otto Arosemena fue un hombre tremendamente cordial. También estuvo como director de campaña de Sixto Durán. Su aporte para alcalde, ¿cómo fue? Yo fui invitado a la campaña de Sixto Durán por el ingeniero Héctor Melino. Y solamente Héctor y yo dirigimos la campaña en el año 70. Nos ocupamos de toda la campaña. Yo trabajaba ese tiempo en el Canal 6. Era director del noticiero del Canal 6. Se llamaba El Reporter Gráfico. Y le seguíamos a Sixto a todo lado. Una noche que habíamos ido al sector del Penal, invitó a un joven de los que estaban presentes en la arenga del candidato a alcalde, le invitó a pasar. La tribuna era un bus que estaba ahí estacionado, y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice, José Luis Castillo. Ya. Entonces, conversó Sixto con este posible votante, y le dijo, yo también tengo un José Luis Castillo, me invitó a pasar. Ya. Me tocó... Un homónimo. Un homónimo. Me tocó hacer referencia a la campaña, a la forma de ser de Sixto. ¿Y contra Velasco qué sentía en esa época, años 70? Contra Velasco, respeto por la forma de ser del presidente. Muchas cosas que él hacía no creo que eran bien recibidas en el país. Pero sí, respeto, fundamentalmente respeto. Y parece que le gusta ser director de campañas electorales. La del diputado, la del difunto maestro Juanito Gustavo Erdoíza, ¿consiguió ayuda del alcalde de Madrid para la campaña? Ese fue un pasaje muy curioso y muy duro. Alejandro Carrión, que era editorialista del Comercio y que era un periodista de inmenso respeto y de gran peso, con quien tuve una muy estrecha amistad, sugirió en un editorial que debe haber un enfrentamiento televisado entre los dos candidatos más opcionados. Hablamos del año 1983, que eran en aquel entonces Patricio Romero y Gustavo Erdoíza. Yo creo que si se llega a producir ese debate en televisión, Erdoíza perdía la elección, porque existía una diferencia en la preparación intelectual entre Romero, además de tener una gran capacidad oratoria. Empero Erdoíza también tenía una muy buena experiencia de Eso le iba a decir, tenía el micrófono todos los días. Claro, pero los conceptos de tipo profesional de uno y otro sí diferían. Yo creía que Romero podía ganar la elección. Entonces, se me ocurrió que la única forma de evitar el debate, porque ya Alejandro Carrión había dicho que no se podía ir hacia atrás en su pedido, fue sacarle del país. Y la única forma de sacarle del país era buscándonos la invitación de alguien. Yo tengo un amigo en Madrid que se llama José Julio García, que es un gran periodista, que trabajaba hombro con Tierno Galván, que era el alcalde en aquel entonces. Me comuniqué con él, le expliqué lo que pasaba y le dije que quería Erdoíza ir a Madrid para empaparse de muchas cosas de la administración del que se considera hasta ahora el mejor alcalde que ha tenido Madrid. Tierno Galván, a quien yo también había conocido, se mantuvo en esa decisión. Era un hombre de principios serios y sólidos. Y viajamos con Erdoíza a Madrid. Desde Madrid se
hizo una entrevista por radio a su radio, se publicó una página en el diario El Comercio con las fotografías de la entrevista, porque la izquierda democrática sostenía que no había tal invitación y que no le iba a recibir el alcalde Tierno Galván al candidato del Partido Demócrata. En esta profesión de periodista hay malas noches y amanecidas, especialmente la de 1970, cuando a las 4 de la mañana lo recibió antes de su posesión Salvador Allende. Tenemos entendido que se anticipó usted a 273 personas que estaban haciendo cola para entrevistarlo. ¿Qué imagen le dejó este personaje, Salvador Allende? Bueno, yo admiré a Salvador Allende, a la persona de Salvador Allende. No compartía sus tesis políticas, creo que se equivocó en eso. La prueba es que salió en menor tiempo del que él mismo hubiera esperado. Pero el antecedente para llegar a la entrevista es curioso, porque yo me dirigí el noticiero del Canal 6. Recibí una llamada de Guayaquil del señor Presley Norton para que viaje esa noche a Santiago de Chile. Cuando llegamos al aeropuerto, a la aduana, yo tenía en mi maleta de equipaje 2 cajas de lata, eran 2 tambores con la película con la que se iba a filmar la entrevista. El policía de la aduana pedía que las abra, le decía no puedo abrirlas porque se velan. Claro. Entonces hubo ahí un incidente, gritos de él, gritos míos, y se acerca un señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le explico, le digo, pasa esto. Y dice, ¿ustedes son periodistas? Sí, señor, somos periodistas. ¿De qué país? De Ecuador. ¿Y a qué han venido? A entrevistar al presidente Allende. Entonces le pidió al policía de la aduana que nos deje pasar. Salimos caminando, en ese entonces el aeropuerto de Santiago se llamaba Los Cerrillos. Salimos caminando y me dice, ¿ya tienen ustedes la cita con el compañero Allende? Me llamó la atención eso de compañero Allende. Y le digo, no, debo ver mañana al señor Edwards, que era el contacto. Y además la oposición absoluta, era el dueño del diario El Mercurio. Claro, ya. Y al señor Silva, que era el director. Digo, tengo que verles mañana para saber si me han hecho ya o no el contacto. Y me dijo, caray, no veo bien esa vía. ¿Y cuánto tiempo van a estar? Le digo, si podemos hacer la entrevista mañana. Yo no sabía lo de los 270 y pico que estaban antes que nosotros. Digo, si podemos hacer la entrevista mañana, por la noche regresamos. Preguntó en qué hotel estábamos, Hotel Carrera, y se esperen una llamada mía. Yo me llamo José Toá. Él fue ministro del Interior de Allende y canciller. Era hombre de extrema confianza, muy cercano a Allende. Nos llamó como a las 11 de la noche. Dice, mañana el presidente les espera a las 4 de la mañana en el edificio de la Unión de Profesores, que está en la calle Bulnes. Así que tienen que estar ahí. Nos levantamos a las 3, era muy cerca al Hotel Carrera, fuimos y pasamos todo el día con Allende. Gracias a este contacto casual, casi milagroso, de José Toá, que nos abrió las puertas para conocer a uno de los hombres muy inteligente, muy preparado, pero fundamentalmente controversial, como fue el doctor Salvador Allende. Ese reportaje se transmitió en el Canal 6. Yo gané un premio el año 71, cuando comienza la caída del doctor Velasco Ibarra, que despedía al presidente Heinemann de Alemania con una cena de gala en el Hotel Quito. Y había salido yo del canal a mi casa, había llamado a mi mujer para que me tenga lista la ropa para cambiarme e irnos a la cena. Ella ya estaba de largo, con un traje largo. Pero cuando llegué dije, no, necesito un blue jean, un par de botas y una chompa de cuero, me voy a la Balbina. Mi mujer se quedó sorprendida, ¿qué es eso de la Balbina? Y ya teníamos el dato que el general Jácome Chávez, que era director de la Academia de Guerra, se insurreccionó contra Velasco Ibarra y se hizo fuerte en la Balbina. El general Rodríguez era director del Colegio Militar.
En esa época era director del Colegio Militar. Era director del Colegio Militar. Fuimos a La Balbina, filmamos en La Balbina. Jacome había ido hacia la sierra con un grupo de oficiales, pero nos atendió el general Bolívar Jarrín y Proaño Tafur, que después fue ministro de Agricultura. Salimos de La Balbina con la información, enviamos ese material al Canal 4 en Guayaquil, que pertenecía a la misma cadena de Teleecuador, el Canal 6 en Quito, y desde Guayaquil salió la noticia. Y de los golpes de Estado lo persiguen a usted, creo. Ahora el de Raúl González Alvear en contra de Rodríguez Lara. Y usted, como director de la Radio Gran Colombia, estuvo dentro del Palacio en pleno tiroteo. Primero fui a las 3 de la madrugada a la funeraria Quito, que funcionaba en las calles Mejía y Cuenca. Ahí entrevistó a Raúl González Alvear. Ahí entrevisté a González Alvear. ¿Qué le dijo Raúl González Alvear? Bueno, que quería sacar del gobierno a Rodríguez Lara, que Rodríguez Lara estaba cometiendo demasiados errores y que era necesario reivindicar a las Fuerzas Armadas del país. Lo que suelen decir los políticos generalmente cuando invocan un cambio. Entonces, ahí permanecimos hasta las 9 de la mañana, cuando ya empezó el tiroteo. Bueno, empezó antes. El tiroteo empezó a las 7, pero estuvimos ahí hasta las 9. Ya se estaban dando bala en la Plaza de la Independencia. La escolta del Palacio disparaba a los que estaban atacando al Palacio. El general Rodríguez Lara había salido por la noche a Riobamba y se hizo fuerte en el batallón Galápagos. Así es. El tiroteo fue feroz. ¿Temió por su vida, tal vez? Es que uno no se da cuenta en ese momento qué puede pasar. Vamos por la noticia. Logré ingresar al Palacio con Agustín Cuesta y un periodista Nader de Guayaquil. Y luego ingresamos al Palacio, tiroteo tremendo, caían lámparas, caían objetos, hasta que logré desde el Palacio encontrar un teléfono y hacer una entrevista a González Alvear, que logró ingresar, pero que ya no tenía nada que hacer porque al poco tiempo de eso fue para Chile. Salió del Palacio y ya salió de las Fuerzas Armadas también. En breve continuaremos en qué pasó con José Luis Castillo. José Luis, hablemos de su pasión, los toros. ¿Qué es para usted la tauromaquia? Un arte. La tauromaquia es un arte. Un arte de vida o de muerte. El riesgo es la tónica fundamental de los toros. El toro tiene que cumplir con su misión de matar y el torero la de no dejarse matar y terminar matando al toro. O sea, se impone la inteligencia sobre la fuerza. Y con esto de que hay mucha gente que está en desacuerdo con la tauromaquia, ¿cuál es su opinión? Yo respeto todas las opiniones, me parece muy bien a quien no le gusta. Con lo que no estoy de acuerdo es con las ofensas, con los insultos, con los ataques, porque yo simplemente no voy a lo que no me gusta. Pero no tengo por qué atacar o herir de palabra a quien le gusta lo que no me gusta a mí. ¿Alguna vez le ofendieron? No, afortunadamente no. Pero su pasión por el arte taurino, ¿cómo nace? Mi padre fue muy aficionado a los toros y al fútbol. Y en el Quito diminuto de aquellos años, siempre íbamos a la Plaza Arenas o alguna vez a la Plaza Belmonte, porque ahí había menos espectáculos taurinos. ¿De pequeño estaba en la Belmonte o en la Arenas? Más en la Arenas, mucho más en la Arenas. Ya. ¿Y cómo nace entonces esta pasión suya? Pues a raíz de presenciar corridas en la Plaza Arenas, en los años en los que venían a Quito las grandes estrellas del toreo de México. ¿Se lanzó alguna vez al ruedo? ¿Cómo? ¿Se lanzó alguna vez al ruedo? ¿De espontáneo? No. He toreado en muchos festivales, sí. Festivales privados, obviamente, ¿no? O sea, solo desde la grada, como se dice. No, abajo, con ganado pequeño, obviamente.
¿Qué recuerdos le trae el 5 de marzo de 1960, la inauguración de la plaza de Ñaquito? Bueno, la inauguración de la plaza era importantísima porque era la primera vez que Quito tenía una plaza de toros monumental. Y estaba prohibida la transmisión de corridas de toros. Empecé a hacer notas de la corrida. No había transmisión. Cuando terminó la corrida, nos detuvo un oficial con 5 policías en la puerta. Y apareció Cristóbal Ponce, que era el gerente de la plaza, y Cayetano Ordóñez, que era el organizador de las corridas. Entonces ellos querían le pidieron al oficial que nos detenga, que nos lleve detenidos. Por pasar las notas que usted grabó. No habíamos transmitido siquiera eso. Si yo las grabé en la plaza y nada más. ¿Fue a ver la Cantinflas en el año 64 en la Monumental de Quito? Escribía yo en El Comercio e hice la crónica de la actuación formidable de Mario Moreno, la única vez que actuó en Quito. Había estado jugando en el casino hasta cerca de las 4 de la madrugada. No le creo. Durmió y se levantó y se fue a la plaza y toreó 2 becerros de Arturo Gangotena, público feliz. El Cantinflas ecuatoriano le regaló un ramo de flores. Sí. Y bueno, fue todo un suceso la actuación de Arboleda, me parece que es el apellido del Cantinflas ecuatoriano. ¿Cuál cree que es usted la época dorada del toreo o la fiesta brava en Ecuador? ¿Los 60, 70 u 80? Las tres décadas, 60, 70 y 80. De verdad, ¿y con cuál se quedaría usted? Con las 3. Hay muchas cosas, muchos videos, muchas fotografías, mucha historia llena de muchas cosas, como aquel viaje que hizo a España en un DC-10, en un DC-6, a traer toros españoles, en una ruta tipo parecida a la de Indiana Jones. Cuéntenos de ese viaje. Cuando se hizo cargo de la Plaza de Toros de Quito, Domingo Dominguín organizó una mini feria que se llamó del Sesquicentenario. Trajo contratado a su hermano Luis Miguel, a Santiago Martín El Viti y al mexicano Manolo Martínez. Se suponía que iba a ser una feria formidable. Entonces me llamó Domingo a decirme que podía hacer un gran reportaje para el programa que yo mantenía en el Canal 6, ir a traer los toros de España. Yo acepté inmediatamente la invitación, pero yo me imaginaba irme con el camarógrafo, era César de la Rosa, un gran profesional. Me imaginé que nos iríamos en Iberia, pero resulta que no fue el viaje en Iberia, sino en Andes, en un avión de carga, en donde no había ni asientos para sentarse. Y un viaje lleno de escalas. Salimos de Guayaquil por la noche, sobrevolamos Quito por la noche, llegamos a Manaos, en Brasil. De Manaos fuimos a Natal. Natal era aeropuerto militar, no podía aterrizar el avión de Andes que pilotaba el coronel Andrés Córdoba, que se metió a la pista de Natal diciéndoles que ya no tenía gasolina. Bajamos de Natal a Recife. De Recife fuimos al día siguiente, no al día siguiente, el mismo día, a Dakar en el África, y de Dakar subimos a Sevilla. Estuvimos 39 horas entre Guayaquil y Sevilla. Y al regreso, sobrevolando el Mato Grosso, con el avión cargado de toros de Lidia, nos perdimos en el Mato Grosso. Pero logró aparecer por ahí una emisora de Colombia, y con ese contacto por radio con Colombia, orientó a Andrés Córdoba la ruta para llegar a Quito. Y llegaron sanos y salvos. Sanos y salvos, pero muy asustados. Y hablando de radios, ha transmitido en directo la beatificación del hermano Miguel. Que tuvo un final brutal. Mi conocimiento sobre la parte litúrgica, casi cero. Tenía 2 asesores, sacerdotes. Ya. Y al terminar la transmisión, que fue un éxito,
porque llegó a la señal desde el Vaticano con gran nitidez. Ceballos pide el micrófono, dice: yo despido, tenga despido, tenga despida. Él tenía una forma de ser muy especial. Agradeció a los anunciantes, que eran 3, agradeció al público por la audiencia, por esta fenomenal transmisión de emisoras Gran Colombia con la cantonización del hermano Miguel. Ay, José Luis, ¿qué es para usted la tercera edad? Si está bien llevada, yo creo que es la culminación exitosa de toda la vida. El poder ver reflejada en esta etapa lo que se pudo hacer durante muchos años, el tener una familia feliz, unida, sólida y desde luego una gran mujer y unos hijos que también son el reflejo de lo que son sus padres. ¿Qué le falta por hacer? Es una muy buena pregunta.